Estamos comenzando un nuevo programa de Doctor en Casa. Un abrazo grande para todas las personas que nos siguen a través de 30 radios regionales. Salud Sin Fronteras, esa es la causa. 30 radios regionales que hoy día pertenecen a Salud Sin Fronteras, trabajando día a día por llevar comunicación en salud, por llevar información, por llevar consejos. Los mejores profesionales hoy día se dan cita en Doctor en Casa para conversar en un diálogo directo con ustedes, responder sus preguntas y estar cerquita con los mejores consejos para mejorar la calidad de vida. Gracias totales, como decía un gran cantante, a todas las radios que nos apoyan y por supuesto gracias a usted que está en contacto con nosotros permanentemente y que está preguntándonos activamente a través de las redes sociales sobre distintos problemas de salud. Hoy día vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a los papás, sobre todo a las mamás, y que tiene que ver con la fiebre en sus hijos. ¿Por qué se produce la fiebre? ¿Cómo se maneja la fiebre? ¿Qué pasa con los medicamentos que se usan para bajar la fiebre? ¿Es conveniente darlos? ¿Cuáles son las medidas caseras, cercanas, que uno puede hacer en la casa? ¿Qué pasa con las convulsiones febriles? ¿Cuándo tengo que llevar a mi hijo a un servicio de urgencia producto de la fiebre? Vamos a hablar de eso y para eso está con nosotros nuestro querido amigo, el doctor Francisco Moraga, de la Sociedad Chilena de Pediatría, que está ya en nuestro programa. Francisco, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros, Francisco. Al contrario, gracias por la invitación, Claudio. Estamos muy listos aquí a tratar de colaborar en lo posible para un tema que es muy prevalente en la realidad pediátrica. Así es, Francisco. Fíjate que una de las cosas, ya lo decíamos, que asustan mucho a las mamás, no sé, todos los papás, son los cuadros febriles. Se asustan mucho con el tema de esta fiebre que va subiendo. Pero tenemos que decir, ¿no es cierto?, que la temperatura, el organismo termorregula, ¿no es cierto?, va regulando permanentemente la temperatura para que nuestros órganos internos, nuestro cerebro, todo funcione perfecto. Tiene una temperatura de trabajo nuestro cuerpo, así es, ¿no es cierto? Pero cuando esta temperatura va subiendo empiezan a producirse algunos problemas. ¿Cómo podríamos definir entonces este cuadro de fiebre en los niños? Mira, la fiebre uno la puede cuantificar o la puede calificar desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista estrictamente médico, y lo que le preocupa a la mamá es que tomada en los sitios donde normalmente debiera controlarse, hablamos en términos generales de fiebre cuando la temperatura supera los 38 grados. Es cierto que si tú la tomas en la boca puede ser un poquito menos, 37,5, y si la tomas axilar pudiera ser 37,2, pero como término de convención uno toma la cifra como de 38, en la que uno ya podría decir esto ya en el 100% de los chicos corresponde a una fiebre. Ahora, correcto. Tal como decías tú, el organismo está muy bien preparado para mantener una temperatura dentro del rango de funcionamiento adecuado de nuestros sistemas, y eso es entre 36 y 38 grados. Cuando se supera esa etapa, los 38 grados, o se baja de los 36, pueden haber algunos problemas, ¿no es cierto? Y fíjate que uno de los temas más interesantes es que la fiebre la presentan solamente los animales superiores, o sea, claro, es un mecanismo adaptativo para poder defenderse en forma más adecuada frente a la agresión de algunos gérmenes. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es que la temperatura no es nuestra enemiga. Más bien, todo lo contrario, es un mecanismo que nos colabora, que nos ayuda a hacer más eficiente todo nuestro sistema de defensas, de manera de poder combatir mejor a cualquier germen que quiera tratar de incorporarse. Hay fiebres por otras causas también. Hay fiebres que se pueden hacer por algunos medicamentos, hay fiebres que pueden estar dadas, o aumento de temperatura, que pueden estar dados por un ambiente muy caluroso, después de hacer algún ejercicio extenuante, en fin. Pero esos particularmente tienen otras características que tienen que ver más bien con incapacidad de nuestro cuerpo de disipar el calor que producimos. En cambio, la fiebre la producimos nosotros mismos, nuestro organismo se encarga de producirla, ¿sí? Claro. Eso es importante. Con ese aumento de temperatura en nuestro cuerpo, Francisco, lo que estamos haciendo es hacerle difícil la vida al virus o al agente microbiano en nuestro cuerpo. Le estamos diciendo, ¿sabe qué? Cuidado, acá yo estoy subiendo mi temperatura para que tú no puedas vivir bien acá. Exacto, los microorganismos que normalmente nos invaden tienen una temperatura óptima de funcionamiento alrededor de los 37 grados. Okay. Esa es su temperatura en la que están perfectos. Cuando sube esa temperatura son menos eficientes. Por lo tanto, se replican menos y además se hacen más vulnerables a el efecto de las defensas. Pero además, el hecho de que haya aumento de la temperatura corporal activa a una serie de las células que nuestro organismo tiene encargadas de defendernos.
los macrófagos, los linfocitos y una serie de células que tenemos dentro de nuestro organismo que se encargan de combatir estos gérmenes, se ponen mucho más activos, más eficientes. Para poder combatir al intruso que está tratando, ¿no es cierto?, de dejarnos algún descalabro. Entonces, por todos esos mecanismos es importante entender que la fiebre pasa a ser entonces un colaborador y no un signo al que hay que combatir o al que hay que rápidamente alarmarse. Es cierto que cuando estamos con fiebre nos sentimos mal. Oye, hasta alucinaciones puede tener uno, ¿no? Claro. Y eso es lo único, yo te diría, que tal vez justifica que de repente tengamos o echemos mano de algún tratamiento, pero no por combatir la fiebre, sino que más bien para aliviar los síntomas que acompañan a la fiebre. Es decir, este decaimiento, este dolor de cabeza, este desgano, puede ayudarnos, ¿no es cierto?, el uso de algún tipo de antitérmico. Pero en general, el antitérmico, salvo condiciones muy particulares, deberíamos reservarlo y no usarlo en forma a diestra y siniestra, digamos, usarlo en forma usarlo más allá de lo que realmente es conveniente. Y cuando hablamos de conveniencia o de conveniente, sobre todo en niñitos, en pequeños, lo usamos sobre los 38 grados. ¿Cuándo es el minuto en que nosotros debemos decir, no, de aquí para adelante ya yo tengo que usarlo? Mira, yo te diría que uno de los elementos centrales que puede ayudarnos es cuando ese niño que está siendo afectado por un cuadro febril tiene de base alguna condición en que la fiebre puede empeorar su enfermedad de base. Por ejemplo, chicos que tengan alguna secuela respiratoria, producto, por ejemplo, de una prematurez y tuvieron, por ejemplo, son dependientes de oxígeno, el hecho de estar con una fiebre más alta obliga a un trabajo respiratorio más rápido. Exacto. Y eso pudiera agravar entonces su condición de base. Un niño con una cardiopatía congénita, que puede entonces, como la fiebre aumenta los latidos, aumenta la frecuencia cardíaca, también pudiera, por lo tanto, verse perjudicada la cardiopatía. Entonces, en ese grupo de niños se justifica el uso terapéutico del antitérmico porque, si bien la fiebre nos está ayudando a combatir la infección, puede contribuir a generar un agravamiento de esta condición de base que ese niño tiene. Ahí se justifican los antitérmicos. De acuerdo. Otra condición en la que se pudieran justificar los antitérmicos, como te decía recién, es cuando tenemos un estado general, o sea, un compromiso del estado general muy marcado. O sea, el niño se siente realmente muy mal. Decaído. Está muy decaído, no quiere comer, no quiere tomar líquido. Entonces ahí ayuda mucho. Y fíjate que otro uso que nos sirve bastante para combatir la fiebre también es para ver qué pasa con el estado general de ese niño precisamente cuando baja la fiebre. O sea, un niño al que tú le das un antitérmico, que llega a la consulta o llega al servicio de urgencia con mucha fiebre, le das un antitérmico, lo observas un instante y ves que cuando le baja la temperatura, o sea, deja de tener fiebre, se ve muy bien, es probablemente está sufriendo alguna enfermedad banal, alguna cosa simple, un cuadro viral simple, y por lo tanto no debiéramos apresurarnos a usar antibióticos o algún otro tipo de cosas. En cambio, ese niño que tú le das el antitérmico, disminuye la temperatura, deja de hacer fiebre y se sigue viendo comprometido, muy decaído, quejumbroso, ese chico probablemente tiene alguna condición que pueda requerir un tratamiento complementario. Entonces, para hacer este diagnóstico diferencial, para ayudar a niños que tienen alguna condición de base que los pueda complicar, o para cuando la fiebre tiene el niño muy comprometido el estado general, yo diría que son estados en los cuales se pudiera usar un antitérmico como de entrada cuando la temperatura está más elevada de lo prudente. Claro. Ahora, ¿eso más elevado tiene alguna cifra? O sea, en general arriba de 38 es una cifra en la que uno ya dice esto es fiebre. Y ahí, como te digo, entran a jugar estos antecedentes que te decía. Si tiene portador de una enfermedad crónica de base, si tiene alguna malestar muy significativo, o si queremos hacer esta diferencia para ver si es prudente asociarle algún tratamiento de inmediato o podemos esperar un tiempo de observación. Nos pregunta Rocío, dice: hola doctor, veo sus programas, son muy útiles. Muchas gracias, estimado Rocío. Dice: mi consulta es, ¿recomendable administrarle, doctor, paracetamol a un niño de 3 años? Como te decía, la edad, salvo en el menor de 6 meses y específicamente el menor de 3 meses, en el cual siempre la fiebre va a ser un elemento que implica una alerta porque puede estar haciendo algo grave,
En un niño mayor se puede administrar paracetamol o el ibuprofeno, que son nuestras dos herramientas como farmacológicas más habituales para el manejo de la fiebre, pero como te decía, en estas condiciones que hablábamos recién. No como un tratamiento de entrada, ni mucho menos con un horario, sino que más bien dependiendo de la evolución y de las características del momento y de las características de ese niño. Por lo tanto, a los 3 años se puede usar, claro, se puede usar, pero insisto, no como un fármaco de usar en forma liberalizada. Claro, como toma un antibiótico que es cada cierto tiempo y todo. Claro. Pregunta, ¿dónde se toma la fiebre y con qué se toma la fiebre? Mira, son súper básicas, pero... No, parece perfecto. ¿Dónde y con qué? Hoy día que por estas políticas internacionales respetuosas del medio ambiente hemos sacado, ¿no es cierto?, los termómetros de mercurio, que ya están, ¿no es cierto?, eliminados. Entonces disponemos actualmente de algunos que sirven, que son infrarrojos, para utilizarlos, por ejemplo, en el oído, y otros que son que sensan o que son termosensibles y que por lo tanto se pueden usar en otras partes. La temperatura, o que son electrónicos. La temperatura tomada en la boca, tomada en la axila o temperatura rectal son las más habituales. Las más fiables, porque lo que le interesa no es tanto la temperatura de la piel, sino que la temperatura que llamamos del core, o sea, la temperatura interna, va a ser la temperatura bucal, auditiva o rectal. Correcto. Esas serían las temperaturas como más confiables, no tanto las de piel, que como te digo, el típico termómetro axilar hoy día ha perdido un poquito de confiabilidad y por lo tanto se prefiere en alguna de estas cavidades. Sobre 37,5, como decíamos, en la boca, sobre 38 rectal, consideramos fiebre. Correcto. Cuando las mamás, porque tú, como te decía, angustian mucho, una de las preocupaciones que tienen las mamás, Francisco, es que la temperatura suba y no se pueda controlar. Es como el temor de decir, oye, ¿cuánto tiene? 38,5. Pero tomas en media hora más, 39,5. Y está como este temor, ¿no es cierto?, de que suba y que llegue una convulsión febril y que el niño pueda llegar a convulsionar. ¿Qué pasa con eso? ¿Cada cuánto te controla la temperatura? ¿Qué pasa si nuestro niñito está subiendo? ¿Qué es la convulsión febril? ¿Se da en todos los niños? Es como meternos en ese tema. Mira, más o menos alrededor entre el 2% y hasta un 5%, depende de la etnia y depende de una serie de condiciones, pero más o menos entre un 2 y un 5% de los niños de entre 6 meses y 5 años pudiesen tener una convulsión febril, pero no depende del valor de la fiebre, sino que depende de la velocidad con la que sube. Es decir, yo puedo tener un chico que presentó la convulsión en el trayecto del servicio de la casa al servicio de urgencia y los papás le habían tomado la temperatura hace un poco antes y tenía 38,5 y llega al servicio de urgencia y estaba con 40 y convulsionó porque la alza probablemente fue muy brusca en un periodo. Eso es lo que gatilla la convulsión, más que el número de temperatura, más que el valor de la temperatura en sí mismo. O sea, un niño puede convulsionar con 39 si le subió bruscamente en pocos minutos la temperatura, como puede que no convulsione si tiene 40. Correcto. Y solamente se da, como te digo, en ese porcentaje de niños, entre un 2 y un 5%, depende de la estadística, entre un 2 y un 5% de los niños, y en ese rango etario, entre los 6 meses y los 5 años. Menos de 6 meses, más de 5 años no es convulsión febril. Ahí hay que buscar que la convulsión puede estar asociada a la enfermedad de base que está provocando el cuadro febril, y no al alza de la temperatura. ¿Qué hacer frente a una convulsión febril? Tranquilizarse primero que nada, porque una convulsión febril por definición no produce daño. No produce daño cerebral, no produce una situación que ponga en riesgo la vida del niño, y lo que sí hay que tener es cuidado porque durante ese episodio se pueden producir vómitos y por lo tanto habría que tener al niño recostado, de lado, para tratar de mantener entonces la vía aérea despejada. Pero no introducir objetos dentro de la boca, ni tratar de hacer alguna maniobra especial, ni mucho menos tratar de empezar a darle líquido o algo por el estilo, sino que simplemente mantener la calma, tranquilidad. Lo más probable es que esa convulsión va a durar muy poco rato, aunque a la familia le pueda parecer en un momento, porque es una cosa francamente alarmante, pero lo más probable es que eso no va a durar más allá de unos pocos segundos y rápidamente va a cesar. Y para. Exactamente. Entonces, ese es un motivo sí para hacer un control, ya sea con el médico de cabecera o en un servicio de urgencia, pero una convulsión es conveniente hacerla ver
o sea, un episodio febril que ha presentado una convulsión, es importante que sea visto. Muchos papás tienen el temor de que esto se puede transformar después en una epilepsia, que puede terminar después en un cuadro donde estas convulsiones se pueden presentar después de un tiempo, después de unos años, y llegan angustiados a los pediatras y le dicen, doctor, pero estuvo convulsión febril, ¿qué pasa con el tiempo? Mira, una primera convulsión febril, como te digo, está en esas condiciones, que se recupera rápido, que no hay repetición dentro del mismo cuadro febril, que es breve, en fin, no requiere un estudio mayor, salvo que haya antecedentes familiares muy marcados de epilepsia, porque pudiera ser que esto no fuera una convulsión febril, sino que fuera un inicio, un primer episodio de una epilepsia que se gatilló por la fiebre. No es que la fiebre provoque la epilepsia, sino que la hizo manifestarse. ¿Sí? Claro. Y por lo tanto, en esos casos sería la única condición en que una primera convulsión febril justificaría un estudio mayor. Correcto. Si no es así, lo que hay que hacer es tranquilizar a los padres, porque en realidad se puede volver a repetir en otro episodio, pero es bastante poco frecuente. Correcto. Lo habitual es que los episodios de convulsión febril sean únicos. Existe una posibilidad también más o menos entre alrededor de un 10% de los niños que han tenido una primera convulsión gatillada por fiebre que puedan volver a repetirla en otro episodio febril. Pero nuevamente hay que mantener o explicarle a los padres que no son crisis que vayan a generar daño, pero cuando ya se repiten en un segundo o un tercer episodio, igual puede justificarse algún tipo de tratamiento. ¿Sí? Exacto. Algún tratamiento anticonvulsivante. Eso va a haber que sopesarlo, porque todos los tratamientos anticonvulsivantes dados precozmente en la vida pudieran tener también alguna repercusión en etapas posteriores. Por lo tanto, hay que sopesar el riesgo de la convulsión versus el riesgo de un tratamiento antiepiléptico, y que, como decíamos, muchas veces hace o justifica más bien mantener una conducta expectante. Nos pregunta Natalia, dice, ¿cuándo es el momento de llevar a mi hijo a una clínica? ¿Cuándo tengo que pescar a mi hijo y llevarlo rápidamente a una clínica? No es la fiebre la que va a marcar el motivo de la consulta, sino que lo que acompaña a la fiebre. Es decir, si el niño tiene fiebre y tos agobiante, si el niño tiene fiebre y dificultad para respirar, claro. Si el niño tiene fiebre y vómitos con diarrea, si el niño tiene fiebre y manchitas en el cuerpo, esas serán las cosas que nos harán consultar. No la fiebre en sí misma, porque si el niño solamente tiene fiebre, lo que amerita es un periodo de observación, de vigilancia, de tranquilidad, y no partir inmediatamente, sobre todo en periodos como el nuestro, que estamos en invierno, en otros países no, pero acá en Chile, que en invierno ir a un servicio de urgencia en este momento es exponer a un niño a una riesgo de contagio muy alto. Entonces, la tranquilidad es, si hay fiebre y no hay otros síntomas, observarlo. Y a llevarlo, si es que la fiebre se está acompañando de alguno de estos síntomas, de estos otros síntomas que conversamos, que más bien hacen la necesidad de controlarlo, porque puede requerir algún otro tipo de tratamiento. No tanto por la fiebre, sino que más bien por los síntomas, la patología acompañante que puede estar explicando, por ejemplo, una neumonía, una bronquiolitis, en fin, algún cuadro que pueda justificar eso, tratar eso, y que la fiebre es solamente una manifestación de que se está peleando contra el bichito que está provocando esa enfermedad. Correcto. Vamos a darle algunos consejos a nuestros auditores que obviamente están ahí pendientes de todo lo que estamos conversando. Agradecemos también, por supuesto, a todas las personas que nos están preguntando a través de las redes sociales. Consejo importante de nuestros auspiciadores antes de irnos a la pausa: la artrosis es una enfermedad degenerativa muy común, se caracteriza por dolor, hinchazón y pérdida de movilidad en las articulaciones. Para ayudar en el tratamiento de estas molestias, Laboratorios Garden House desarrolló Finartrit Polvo, una alternativa natural. ¿Sabes para qué? Para ayudar a tus articulaciones a moverse con mayor flexibilidad y, por supuesto, con menos dolor. Finartrit es de Laboratorios Garden House. La osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos, los deja menos resistentes. Garden D contiene vitamina D3. Es un nutriente presente en ciertos alimentos que ayuda al cuerpo a absorber el calcio, una de las piezas fundamentales de los huesos, ayudándolos a mantenerse fuertes. Garden D es para las personas que tienen una alimentación baja en vitamina D y que tienen baja exposición al sol. Recuerda que Garden D es de Laboratorios Garden House y es efectivo y natural. Tan natural como una mañana de campo o el amor de una familia son las farmacias NOP. Llevamos más de 80 años complementando la medicina tradicional con soluciones naturales y atención personalizada. 80 años, farmacias NOP. Y si quieres algo natural, por supuesto, en farmacias NOP está, y con toda la garantía y seguridad de estas grandes farmacias. ¿Sabías que la radiación solar puede ser beneficiosa? Creo que sí, pero en exceso es dañina, y es dañina para tu piel. Todos los días estamos expuestos al sol y recibimos la radiación UVB que causa quemadura y la radiación UV que causa manchas y envejecimiento prematuro.
No te preocupes, Sunker es un protector solar de muy alta cobertura que te protege contra la radiación solar y los radicales libres. Recuerda que la protección solar de hoy será tu salud mañana. Cuida tu piel y la de tu familia con Sunker. Una buena sonrisa te da seguridad ante tus proyectos. Visita Uno Salud y obtén atención personalizada de los mejores profesionales del país. Agenda tu diagnóstico gratuito al 600-707-1010, 600-707-1010 o por unosalud.cl. Y recuerda, en Uno Salud Dental queremos verte sonreír. Hablamos de tos, hablamos de Paltomiel, el alivio natural y efectivo que por generaciones ha funcionado para aliviar la tos producida por resfríos y bronquitis. 3 presentaciones: infantil, adulto y Paltomiel Plus. Encuéntralo solo en farmacias. Paltomiel, por más de 30 años aliviando la tos de niños y adultos. Cámbiate lo natural con Paltomiel. Y una diarrea aguda puede tener distintas causas. Vintix restaura el equilibrio del sistema digestivo alterado en los cuadros diarreicos al reactivar la barrera fisiológica formada por la flora intestinal normal, previniendo y deteniendo la diarrea de diverso origen. Vintix está especialmente recomendado como complemento de la rehidratación oral. Así que atención a Vintix, cuadros de diarrea, importante tenerlo a mano. Recuerda consultar a tu médico siempre, por supuesto, por Vintix. Vamos a la pausa, no se separe de la sintonía, ya volvemos. Estamos de vuelta en Doctor en Casa, exactamente, conversando con el doctor Francisco Moraga, pediatra. En este primer bloque hemos hablado del tema de la fiebre. Y una de las preguntas, fíjate, Francisco, que nos queda ahí en el tintero, hablábamos de los antipiréticos, los medicamentos para bajar la fiebre. Mucha gente baja la fiebre con pañitos húmedos, en la frente, en las axilas. ¿Es recomendado? ¿Esto también sirve, ayuda? ¿Lo ves bien para controlar? Mira, lo que pasa es que ahí hay que separar dos cosas. Una es lo que llaman hipertermia, es decir, porque en las noticias hemos visto las historias, ¿no es cierto?, de que dejan a los niños dentro del auto a pleno sol. Y en esos casos, obviamente, ese chico supera la temperatura corporal, es tremenda, pero eso no es fiebre. Sí. Ahí es una acción de un agente externo que nos está provocando una captación de calor tan grande que nuestros mecanismos propios de disiparlo, de perder ese calor, no dan abasto y por lo tanto el cuerpo se calienta. En esos casos sí está indicado los paños húmedos, tibios, qué sé yo, todo lo que signifique poder enfriar al cuerpo. Cuando es fiebre, el agente no es externo, sino que es nuestro propio organismo el que, con unos centros que tiene adentro del cerebro que se llaman los termostatos, ajusta la temperatura a una temperatura mayor y por lo tanto vienen todos los mecanismos para poder conservar calor, para producir calor. O sea, vienen los calofríos, ¿no es cierto?, con el músculo para generar calor, viene la vasoconstricción, la piel se pone pálida para no perder calor. Entonces, en esos casos, el poner más frío externo, lo único que hace es que el organismo, para poder llegar a la temperatura más alta, tenga que generar más todavía estas reacciones. Por lo tanto, no es conveniente. Ayuda un bañito tibio, pero además de algún antipirético. Lo que hace el antipirético es volver a llevar este centro regulador que tenemos dentro del termostato, a ponerlo al nivel en que debiera. Y por lo tanto, entonces se deja de producir calor normalmente. Por eso es bien importante que los baños con alcohol, por ejemplo, están absolutamente contraindicados en los niños porque se puede absorber y hemos tenido intoxicaciones con alcohol bien significativas. Claro. Y los baños o paños frío de ninguna manera. De ayudar puede ser tibio. Si fíjate que cuando tú lavas un plato con agua caliente y lo dejas ahí estilando, se seca mucho más rápido que si lo lavas con agua fría y lo dejas ahí mismo, queda más tiempo mojado. Y lo que necesitamos ahí es que el vapor baje la temperatura. Por lo tanto, tiene que ser agua tibia, exacto. O sea, de usarlo, pero siempre, como digo, complementados con algún antitérmico para no tener esta disconfort que más que ayudar provoque más bien molestia. Más molestia. Exacto. Fíjate que interesante el tema. Vamos a ir conversando obviamente sobre este tema, y también queremos introducir un poquito en las enfermedades infecciosas. ¿Te parece, me parece, Francisco? Perfecto, sí, bueno. Esta enfermedad infecciosa, sobre todo en tiempos que son muy helados. Hay un montón de dudas de los papás, del tema de los abrigos, qué pasa con las estufas, los calefactores dentro de la casa. Podemos estar generando un ambiente nosotros dentro de la casa que haga más proclive a nuestros hijos, por ejemplo, a tener cuadros obstructivos respiratorios. ¿Qué pasa con la tos convulsiva? Ojo, porque algo se habló, había como algún brote que queremos hablar, que es la tos convulsiva, también importante. Todas las preguntas que ustedes tengan también, por supuesto, las hace directamente a nuestro programa. ¿Vamos a hacer la pausa, Pancho? Sí, ya, vamos a la pausa y volvemos. No se separe de nuestra sintonía.
Estamos de vuelta a nuestro programa Doctor en Casa, segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el doctor Francisco Moraga, pediatra de la Sociedad Chilena de Pediatría. Fíjate que hagamos la aclaración de la fiebre que tú querías hacer, Francisco. Eso es bien importante porque quedó algo que no alcanzamos a contestar y en realidad es bien importante aclarárselo a la familia. Como decíamos recién, cuando hay fiebre, sí, es el termostato el que se ajusta a una temperatura mayor. Eso significa que la fiebre no va a seguir subiendo eternamente y hasta que se produzca un estallido, poco menos, ¿no? Exacto. No, hay un nivel, y que en realidad es muy raro que la fiebre llegue a superar más allá de los 40,5, 41 grados. Es extremadamente raro porque normalmente, así como decíamos que hay una temperatura que ayuda a matar gérmenes, temperatura además produce daño. Efectivamente produce daño. Entonces el organismo no permite que la fiebre suba más, sino que ajusta este termostato que tenemos adentro a una temperatura que elimine gérmenes pero que no provoque daño al organismo. Distinto es, como decíamos, cuando se queda un chico adentro del auto a todo sol en pleno verano, porque ahí no es el termostato el que está funcionando, sino que estamos poniéndole calor encima, y ahí, claro, ahí sí puede subir la temperatura mucho más, pero eso no es fiebre. Eso es un agente externo y por lo tanto, por la fiebre, o sea, por una infección, no va a subir la fiebre indiscriminadamente y eternamente, sino que hay un punto de equilibrio en el cual se autocontrola. Se controla la temperatura. Fíjate, nos pregunta María José, nos dice, dice, desde San Antonio nos pregunta, dice, mi hija tiene 4 meses, con fiebre desde el domingo. Ayer comenzó con unas ronchas. Tiene fiebre, lleva ya 3-4 días con esto. Dice, la documentación dice que es alérgica al paracetamol. La autoridad dice que es el paracetamol. Y las vacunas a los 4 meses aún no se las puedo colocar. Tiene 5 días de antialérgico. ¿Cuándo podré colocarla? Hoy amaneció sin fiebre. Claro, el vacunar con fiebre es perder la vacuna. Porque, como decíamos recién, están todas las defensas muy activadas por la fiebre y por lo tanto el momento de vacunar con un germen que está atenuado o inactivado, las defensas propias están tan activadas que rápidamente eliminan al que está en la vacuna y no dan tiempo a producir los anticuerpos necesarios. Por lo tanto, no es que vacunar con fiebre haga mal, es que se pierde la vacuna. Perfecto. Por lo tanto, hay que esperar a que baje la temperatura, que se recupere el estado general, y eso en general, con 4 o 5 días después de terminado el cuadro febril, ya está en condiciones de vacunarse. Perfecto. Así que no es mucho más que eso. O sea, 3 a 4. Sí, 3 a 4 días. hasta 5 días ya estamos en condiciones de vacunar. Perfecto. Con 48 horas sin fiebre ya se podría vacunar. Fíjate que antes de ir a la pausa hablábamos de todas las enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio, enfermedades, ¿no es cierto?, infecciosas, respiratorias, bronquitis, obstructiva, un montón de enfermedades que empiezan a popular cuando los tiempos son más fríos. Hay un tema que es muy importante y que es el ambiente que tenemos adentro de la casa, del hogar. Le echamos la culpa, no, que fuera hace mucho frío, que nos enfermamos por el frío, pero dentro de la casa de repente no seguimos algunas indicaciones que son básicas para poder mantener un buen ambiente, como el tema de ventilación de las piezas. De repente tenemos calefactores y calefacciones que son más dañinas, que secan el aire. ¿Podemos hablar un poquito de cuál debería ser el ambiente ideal dentro de una casa como para evitar cuadros respiratorios o enfermarnos más? Sin duda, mira, lo ideal dentro de una casa es mantener una temperatura más o menos homogénea. Es decir, que si estamos con un niño, por ejemplo, lo estamos bañando, a la pieza que lo llevemos posteriormente nos dé una temperatura muy distinta. Ya. O sea, ponemos la estufa y todo el baño calentito porque el niño va a estar peluchito y después le llevamos una pieza que está muy helada. Más helada, exacto. Ese tipo de cosas hay que tratar de evitar. Es decir, los cambios de temperatura es importante mantenerlos controladitos. Pero más importante que eso, yo te diría que en especial en esta época con los cuadros respiratorios, es el tabaquismo intradomiciliario. Sí. Yo diría que el hecho de fumar dentro de la casa es uno de los factores que más daño le puede provocar a la vía respiratoria de un niño. Entonces, eso es importantísimo tenerlo presente porque en ninguna época del año, pero particularmente en esta época en que tenemos todo más cerrado y menos ventilado, el tabaquismo contribuye en forma muy significativa. Algunos tipos de calefacción también pueden ayudar a generar algún tipo de problemas. Por ejemplo, las estufas de gas, si bien es cierto, son más limpias, pero generan harta condensación. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de ventilar cada cierto tiempo para evitar que se humedezcan los closets, que esté todo chorreado, digamos, de vapor de agua, porque en general produce mucho. Las estufas eléctricas, que serían las más limpias, son bastante caras, porque en general la electricidad es cara en nuestro país y por lo tanto el consumo que va a significar extra puede ser bastante significativo. Y por lo tanto nos quedaría como alternativa
la parafina, pero la parafina también tiene algún grado de contaminación que puede minimizarse si se mantiene la limpieza de la callampita esta que se pone roja, ¿no es cierto?, que es incandescente, y la mecha que se usa se mantiene permanentemente recortada. Entonces yo diría que depende un poco de las condiciones familiares, cuál sería la mejor. Evitemos aquellas que implican quema de algún tipo de combustible, por lo tanto, en general las menos apropiadas deberían ser las a leña, después seguiríamos nosotros con las de parafina, después seguiríamos con las de gas y por último las eléctricas, en ese orden de mejoría. En eso, ya, perfecto. Eso sería lo ideal, pero como te digo, lo ideal hay que matizarlo con lo que podamos tener desde el punto de vista también económico para poder sustentarlo. Por lo tanto, un equilibrio pudiera ser, ¿no es cierto?, bien mantenida una estufa a parafina, prenderla afuera, apagarla afuera y si entrarla cuando ya esté funcionando, y manteniéndola en forma adecuada, es decir, preocupándose de limpiarla en forma permanente. Lo ideal va a ser la eléctrica. En los niños hay hartas cosas ahí que yo creo que hay que tener bastante cuidado. El tema, por ejemplo, el tema del secado de pelo. Tú hablabas del tema claro, bañamos a los niños, lo bañan en las noches, el cambio de temperatura, pero sobre todo en las niñitas, ¿no es cierto?, que el pelo quede bien seco, ¿no? Pelos húmedos o mojados, acostar a los niñitos así es... Claro, como decíamos, el cambio de temperatura y el mantener el pelo mojado, sobre todo si van a salir posteriormente, claramente es una de las conductas que habría que evitar. No es que el cambio de temperatura enferme, sino que el cambio de temperatura favorece que haya una disminución o una distracción del sistema inmunológico, el sistema de defensa, y por lo tanto se ve facilitada la acción de los gérmenes que quieren pedir. No es que el cambio de temperatura por sí solo enferme, claro. Tiene que haber germen, por supuesto, pero es una condición que facilita, lo mismo que el humo del cigarro. No es que el niño expuesto al humo del cigarro se va a enfermar por eso, sino que el humo del cigarro favorece que su vía, la capacidad de defenderse su vía aérea se vea muy minimizada y por lo tanto queda expuesto a que sea más fácilmente invadido por gérmenes. De hecho, la nariz, que es nuestro filtro principal respiratorio, los cilios que tiene quedan con el cambio anterior quedan paralizados. Exacto. Entonces toda la defensa que tenemos de este filtro, que es nuestra cavidad nasal, nosotros finalmente queda estático y pasan, como dice, pasa colado. No solamente pasa colado, sino que además colonizan y se quedan ahí adheridos. Es mucho más fácil. Mucho más fácil, exacto. No está la ventilación normal que debería impedir que ocurriera eso. Por eso fíjate que también como consejos que son como súper caseros, cuando uno ve a los niñitos, por ejemplo, en las mañanas, que hay una lata porque salen súper tempranito, yo digo, deberían diferir los horarios de entrada de los niños en esta época, ¿no? Deberían entrar más tarde. Claro, han habido varias iniciativas que han tratado de hacer ese tipo de ajustes, pero por diferentes razones. Que coincide con el tema laboral de los papás, porque claro, las mamás ya no se instalan a la cuna, parten temprano. Ese es uno de los problemas, otro que tiene que ver con los mismos sistemas de transporte, en fin, hay algunas cosas ahí que han dificultado, pero imagínate 7:30, 8 de la mañana, uno ve de repente unos chiquititos, pequeñitos, ahí van con los papás al pre-kinder. Y eso mismo lleva a que en esta época de repente hay cursos completos que no están yendo. Se están enfermando todos, y por lo tanto nuevamente y hay una de las condiciones que he visto harto son estos gorritos, ¿no es cierto? Viendo cosas como bien domésticas, estos gorritos que tapan la boca. ¿Qué te parecen eso? La idea es un gorrito que quede el ojito afuera, bien tapada la cara, si tenemos o una bufandita, como protegernos bien, ¿no? ¿Qué dices tú eso? Ayudan un poco a ver, tienen sus pros y sus contras. Exactamente, como todas las cosas, sus pros y sus contras. O sea, una de estas bufandas que lo que hacen en parte es ayudar a que el aire no entre tan frío a la cavidad bucal, ¿no es cierto? Porque entre otras cosas, nuestra vía aérea superior lo que hace es calentar el aire. Necesitamos que el aire llegue tibio a los pulmones adentro, no necesitamos que llegue helado. Entonces una de las funciones que hace es entibiar el aire y eso también facilita que, como decíamos recién, funcionen bien todos nuestros mecanismos defensivos adentro. Entonces este tipo de bufandas puede ayudar a contribuir en eso. Sin embargo, también estas bufandas pueden ser una condición que arrastre polvo, partículas muy irritantes como ácaros del polvo y otras sustancias que entonces, si no están siendo lavadas en forma frecuente y mantenida en forma apropiada, pueden también contribuir a generar algunos tipos de problemas. Entonces yo te diría que una bufandita para ayudar y cubrir bien, pero ojalá haya unas 2 o 3 para que permita hacer recambio y estar lavando las otras de manera que se mantengan permanentemente aseadas. Correcto. En el tema de calefacción hogar, tú ya nos dijiste cuál era no hablaste ahí de un ranking, ¿no? Del tema de la calefacción. Las mamás acuestan a su hijo en la noche, los niños duermen para cualquier lado, para arriba, para abajo, para el lado, para cualquier lado, y muchas veces amanecen, se destapan y todo.
Y en eso, claro, muchas veces quedan descubiertos las noches de abrigo. También entonces hay que preocuparse hay unos buzos que son unos buzos completos. Te lo digo por más chico que tengo, y tengo unos grandes, y he pasado por esto, digamos. Entonces muchas veces hay que tener cuidado de estos pijamas que son de 2 piezas, donde el niño se da vuelta y le queda un poquito la espalda descubierta. Tratar de que sean estos pijamas enteritos de polar. Mira, como preocuparnos de esos detalles, ¿no es cierto? Esos detalles son súper importantes, pero desgraciadamente también hay que tener presente que si vamos a usar un abrigo de polar o un pijama de polar, no lo asociemos a un exceso de ropa de cama. Ya, perfecto. Porque podemos tener el efecto que el niño transpire. Exacto. Y entonces quede muchas horas con el cuerpo muy mojado. Hay niños que transpiran harto, ¿cierto? Sí. Entonces, aun cuando usemos ese tipo de pijama y aun cuando ajustemos la cantidad de ropas que vamos a usar en la cama, no va a excluir el que tengamos que turnarnos papá y mamá en ir a ver al chico para ver si está o muy mojado o muy destapado, y vamos a tener que igual estar un poco vigilantes de eso. Correcto. Porque es cierto que van a ayudar este tipo de pijamas, estos pijamas más completitos ayudan, pero como te digo, muchas veces también pueden hay que tener cuidado por otro lado, digamos, y no irnos por otro lado que transpire y ahí genera humedad. Y al final entonces estamos ayudando por un lado, pero generando esa humedad se va a enfriar pegada al cuerpo, y entonces vamos a tener también estos cambios de temperatura que hablábamos cuando decíamos lo del secar el pelo bien. Claro. También lo podemos tener aquí en el resto del cuerpo. Entonces ahí hay que matizar un poco, y hay a veces que se usan en conjunto con este tipo de pijamas, por ejemplo, usar estos talcos, no talcos, sino que estos polvos de fécula o maíz que hacen el efecto talco, pero que absorben un poquito de humedad. Sobre todo en las zonas donde más van a transpirar los chiquillos, axila, ingle, sectores en los que sabemos que pueden humedecerse mucho en algún momento dado, para facilitar entonces que esta humedad no quede ahí haciendo el efecto más complicado, digamos, de afectar los cambios de temperatura. Hoy pregunta de miles de mamás. Tengo mi hijo enfermo, ¿lo baño o no lo baño? ¿Lo baño día por medio? ¿Lo baño por partes? ¿Le lavo o no le lavo cabeza? Oye, esas preguntas o no te las preguntan a ti mucho. No, a cada rato. Mira, lo que pasa, yo diría que ahí depende un poco. El baño es algo que al niño puede ayudarlo, tranquilizarlo, puede estar, incluso ser agradable. Si al revés, si el niño se siente muy mal, déjalo de bañar un tiempo. No va a ser un problema. Exacto. ¿Sí? O sea, esto, sobre todo en épocas de invierno, es diferente en el verano con el calor y todo, que la transpiración, y a veces los chicos se ponen bien fuertecitos, ¿no es cierto? Y incluso la piel se puede dañar, y ahí hay que estarlo bañando más frecuente. En esta época del año probablemente no es tan necesario ser muy riguroso con el baño. Correcto. Podemos dejar, y sobre todo si tenemos el chico está un poquito enfermo y tenemos estas dificultades para mantener una temperatura un poco más homogénea, perfectamente podemos cambiar el horario de baño y hacerlo no tan tarde, sino que una hora más prudente del día, o simplemente no bañarlo tan seguido. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No vamos a generar un problema, pero tampoco hay que tenerle miedo al baño. O sea, un baño, como te digo, muchas veces puede ayudar también a que el niño se sienta un poco mejor. Correcto. Cuando tenemos a nuestro hijo, mira, nos pregunta Loida de Puerto Rico, nos dice una receta de la abuela, nos dice Loida, lo dice, poner un limón en cada habitación sería bueno, partido en 4 pedazos, nos dice, receta de la abuela de Puerto Rico, fíjate. Mira, hay muchas cosas que son secretos. Acá usábamos mucho la agüita de eucalipto, o claro, también de naranja o qué sé yo. Sí. Mira, todo este tipo de vapores que puedan usar va a depender mucho de cada niño. Hay niños en que la famosa caluguita de mentol que les ponen, por ejemplo, algunos para que ande mejor, puede aliviar, pero en muchos que al revés, produce todo un problema y genera más broncoconstricción. Entonces yo diría que ahí no es fácil dar una respuesta homogénea. Lo que sí es importante es que si vamos a usar, por ejemplo, una cascarita de limón o un trozo de limón arriba de la estufa, nos preocupemos que no se queme, porque la combustión incompleta va a eliminar gases que sí van a producir problemas al niño. Lo que pasaba con estas agüitas con hojas de eucalipto, que se secaba el agua y las hojas de eucalipto se empezaban a chamuscar adentro, y empezábamos a generar entonces vapores que no son adecuados, y que sí pueden, en cambio, en vez de hacer un bien, pueden contribuir a provocar más problemas. Entonces yo diría que se puede, depende de las condiciones de cada niño, y se puede en la medida que mantengamos, ¿no es cierto?, un efecto que no genere entonces una quemazón de sustancias que obviamente, como hablábamos, igual que el tabaco, puede generar más problemas dentro del ambiente de la casa. Nos pregunta una mamá, nos dice, doctor, hemos estado nosotros todos en la casa con tos seca,
que nos dura una semana, 10 días, se fue, pero ahora mi hijo de 5 años está con la misma tos, una tos seca, sin secreciones, pero que molesta mucho y como que no para de toser. Mira, ahí también hay que hacer una separación. Todos nuestros chiquillos que viven en Santiago en invierno y hasta que cumplen más o menos los 5 años, todos los inviernos van a tener tos, van a tener moco y van a tener flema. ¿Ah, sí? Absolutamente. En parte por el ambiente que tenemos. Ya eso nos produce un problema. Estamos con la alerta prácticamente todos los días. Entonces ya tenemos un efecto irritante en la vía aérea, que eso es inevitable. Habría que sacar a los chicos de Santiago, lo que no va a ocurrir. Por lo tanto, ¿Y qué está pasando en otras ciudades de Chile también? O sea, estuvimos hace poco en Coyhaique y era impresionante. ¿En Coyhaique? ¿Nos escuchan en Coyhaique, sí, doctor? Así que ahí manden mensaje a nuestra comunidad de Coyhaique. Ellos lo tienen más claro que más nosotros. Que claro. Primera nevazón. Me tocó justo estar allá cuando fue la primera nevazón de en Coyhaique. En Coyhaique. Y al otro día no se veía el auto que iba adelante. Oh. Y nosotros, ignorantes de la situación, pensábamos más bien que era simplemente neblina. No, era contaminación. Sí. Entonces, claro, la leña más húmeda, en fin, la combustión de este tipo de cosas produce alta contaminación y ellos están conscientes que tienen un problema de contaminación muy, muy grande. Bueno, entonces, como te decía, los chicos menores de 5 años, por una cuestión de tamaño de vía aérea y por una cuestión de ambiente, van a estar con irritación de la vía aérea, aunque no haya ningún germen. Pero si le sumamos a eso que están en edad escolar y que por lo tanto están contagiándose a otros chicos y que estamos en plena época invernal donde andan la gran cantidad de gérmenes respiratorios que todos conocemos, se da la tormenta perfecta para que tengamos a chicos que van a estar con tos, moco y flema. Por lo tanto, lo que habría que recomendarle a la mamá, más que la presencia de tos, moco o flema, es si esa es agobiante o no. Si el niño tiene tos que lo haga vomitar, que le impida dormir, que le impida alimentarse o que esté asociada con fiebre, evidentemente que son chicos que hay que hacerlo ver porque eso no es normal. Y si tiene en cambio unos poquitos episodios de tos durante el día, pero no le impiden en absoluto hacer su vida normal, correr, saltar, jugar, tranquilidad. Ah, mira qué bueno. ¿Sabes por qué, Francisco? Qué bueno tu consejo, porque en el fondo la tos, ¿no es cierto? Y cualquier síntoma genera mucha preocupación en las mamás, en los papás. ¿Qué pasa hoy día? Tú lo señalabas al principio del programa. Tenemos centros de urgencia que están atochados de gente que va a consultar por cuadros que no son de urgencia. Pero pongamos el mismo caso. Este niñito de 5 años que está con tos, lo lleva al servicio de urgencia, las mamás tienen que estar esperando ahí, es susceptible de que se pueda contagiar. Ahora, si lleva 5 días con tos, y esa tos tal como, porque ella me pareció entender que decía que él lo tenía incómodo esa tos. Claro, o sea, que habían tenido ellos, que ellos habían tenido tos, claro. Papá y mamá, pasaron un cuadro de tos de 7 días, que remitió en ellos, pero que después el niñito de 5 años, su hijito de 5 años, empezó con este mismo tipo de tos seca, que va y viene, no es constante, por eso, es permanente. Eso es importante, que sea una tos que es intermitente. Exacto. Que no le está generando una interferencia, como te decía, significativa en sus actividades diarias, ni para dormir, ni para comer, ni para correr y saltar. Entonces yo te diría que el consejo es que se mantenga en observación. No se trata de ignorarla, la tos, pero sí se trata de que solamente vigilarla. Si empieza a producirse en el protagonista de un tema que ya le empieza a interferir de forma significativa a ese niño, eso hay que controlarlo y hay que hacerlo ver y requiere de todas maneras un análisis por lo menos para ver si puede requerir algún tipo de tratamiento. Pero si es tos esporádica que no limita las actividades diarias, tranquilidad, porque en esta época del año, a esa edad, pretender que no vamos a tener nada de tos en un niño es casi como para publicarlo en el diario. Claro. Entonces, un poquito de tos esporádica que va a ser un mecanismo de defensa que le va a ayudar a limpiar esto, porque el organismo tiene que producir flema para filtrar este aire que estamos respirando, de manera que algún grado de secreción respiratoria más allá de la habitual vamos a tener, y que la tos como mecanismo de barrido va a tener que estar presente siempre que se acote en ese rango. Correcto. Cuando ya se asocia fiebre, tos que provoca vómitos, que lo despierta en la noche, que le impide comer, eso no es normal. Eso no es y eso ya requiere... Ya tenemos que ir a consultar. Exacto. Fíjese que les vamos a dar algunos consejos importantes antes de hacer la pausa de nuestro programa. Hay un libro que quiero que usted conozca, muy bueno, El Poder Medicinal de los Jugos. Un libro donde encontrarás recetas e información relevante sobre los beneficios de frutas y verduras para tu organismo. Consumir frutas y verduras. De repente usted no come mucha ensalada, no consume mucha fruta. Créeme que a través de los licuados usted puede obtener todo este beneficio. El Servicio Educacional Hogar y Salud es una organización donde médicos están trabajando especialmente para poder llevar esto, ¿no es cierto?, productos sanos a sus casas. Servicio Educacional Hogar y Salud Chile, línea directa gratuita para que llame y pregunte por este libro, El Poder Medicinal de los Jugos.
800-340099. 800-340099. ¿Y sabías que el potasio elimina el exceso de sodio del cuerpo en forma natural? La clave está en mantener una dieta baja en sodio y alta en potasio. Por eso, si quieres tener un estilo de vida más sano, te recomiendo cambiar tu sal de siempre por Biosal, liviana en sodio y con gran aporte de potasio que te ayudará a equilibrar tu metabolismo y vivir esa vida sana que quieres. Biosal, menos sodio y, por supuesto, más vida. Si la bebida y la comida te caen mal, Neopancreoflat, con sus poderosas enzimas pancreáticas, te ayudan. Exactamente, por supuesto, te ayudan en la digestión de los alimentos. Toma 1 o 2 comprimidos de Neopancreoflat antes, durante o después de las comidas y alivia el malestar producido por los trastornos de la digestión, flatulencia y el meteorismo. Recuerda consultar a tu médico por Neopancreoflat. Conservar las células madre al momento del parto es una oportunidad única de vida para el presente y futuro de tu familia. Pero que lo más importante es proteger lo esencial. Confía en VidaCell. Más información www.vidacell.cl o llamando al 22-9455-400. 22-9455-400. ¿Y usted sabe por qué tomar Ensure Advance es clave a partir de los 40 años? Porque además de tener las vitaminas, minerales, proteínas y fibras y la energía, por supuesto, que necesitas, o sea, nutrición completa y balanceada, ahora también tiene HMB, un nutriente clave cuya función es mantener y recuperar la masa muscular y con ello la fuerza y vitalidad para realizar las actividades del día a día. Cuida tus músculos y fíjate que ellos cuidarán de ti. Toma a diario la nutrición completa de Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien y consulta siempre a tu médico por Ensure Advance. Un 80%, según los estudios de la población, sufre algún tipo de cefalea al año, durante el año. La mayoría son tensionales. El médico te va a recomendar te va a dar un montón de consejos relacionados con calidad de vida, de sueño, nutrición, ejercicios y posiblemente te dé algún medicamento. En ese momento piensa en Receta Solidaria. Ellos tienen un programa de descuentos que te ayuda a aliviar los gastos en salud. Ingresa a recetasolidaria.cl. Inscríbete en su programa de beneficios y podrás validar sus descuentos en la mayoría de las farmacias a lo largo de Chile y de todo el país, por supuesto. Encuentra más información de Receta Solidaria en su Facebook, Receta Solidaria. Hacemos la pausa, segundo bloque del programa y volvemos. De vuelta en Doctor en Casa, conversando hoy día sobre estos temas de pediatría que son tan interesantes junto al doctor Francisco Moraga, que nos acompaña hoy día en el programa. Hemos abordado en la primera parte del programa el tema de la fiebre. Usted ya conoció todas las recomendaciones que en ese sentido nos dio el doctor. Segundo, hemos hablado de los cuadros bronquiales, respiratorios, del ambiente que tenemos que tener dentro de la casa para evitar, obviamente, que nuestros hijos se enfermen y si están enfermos, poder cuidar de ellos de la mejor manera posible, ¿no? Atender a esos cuidados es vital y es muy importante. En los minutos que nos quedan de programa, me gustaría, Francisco, que nos dieras recomendaciones fundamentalmente en atención a cuando un cuadro respiratorio debe ser, así como hablabas de otras materias como la fiebre, como la tos y todo, y en cuando un cuadro respiratorio tiene que ser consultado en una urgencia. Bueno, hay signos de alarma que siempre es importante que la familia conozca, las mamás conozcan, porque son los que justifican llevar a un niño rápidamente a un servicio de urgencia. Desde luego, y ya que hablábamos de la fiebre al principio, cuando tenemos un pequeñito chico, especialmente como digo, los menores de 6 meses, pero particularmente los menores de 3 meses, con un cuadro respiratorio que aunque no se vea muy complicado, esté con fiebre, es una situación que debiéramos controlar. Eso debiera ocurrir. No necesariamente un servicio de urgencia, pero sí debiera hacerlo ver por médico. Hay signos de alarma propiamente tal de la enfermedad. Por ejemplo, cuando tenemos una respiración muy dificultosa, o sea, se ve que el niño se le hunde mucho el pechito, que respira muy rápido, que tiene quejido para respirar, o que definitivamente le notan estos cambios de coloración en la piel alrededor de la boca o en las manitos, también son temas que requieren una asistencia rápida para visualizar algún problema que puede estar siendo grave. Yo te diría que si uno se quedara con esos dos aspectos, cuadro respiratorio en pequeñitos que estén con fiebre y cuadro respiratorio, tengan o no tengan fiebre, que se asocian a estas dificultades respiratorias importantes dadas por una frecuencia respiratoria muy aumentada, o sea, el niño está respirando muy rápido, muy agitado, como si hubiera corrido, que se le hunden en forma importante las costillitas, la parrilla costal, que tiene quejido, que está rechazando la alimentación,
y que tiene cambios de coloración en su piel, son elementos que ameritan un control rápido. Si a eso le sumamos lo que hablábamos recién de la tos, de un chico con tos agobiante, ¿no es cierto?, que le está interfiriendo de forma muy significativa en su quehacer diario, también justifica hacer un control rápido. Correcto. Diría que esos son como a grandes rasgos los tres grupos que se deberían ver: niños chicos con fiebre asociados a algún cuadro respiratorio, niños que tengan esta dificultad respiratoria muy marcada, sí, o por todas estas manifestaciones que estamos observando el niño al respirar, y este otro grupo, ¿no es cierto?, de chiquitos que en un momento dado, como consecuencia de la tos, se ven tremendamente agobiados. Esos serían, así como bien a grandes rasgos, los tres elementos que habría que tener en consideración. Fíjate, estamos terminando ya nuestro programa, Francisco. Me toca, obviamente, darte las gracias en nombre mío y del programa, por supuesto, y de todas las personas que hoy día se han visto beneficiados por tus consejos, por tu conocimiento. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa, Francisco, y por supuesto muchas gracias a la Sociedad Chilena de Pediatría. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de estar echando al conocimiento, digamos, pasándole a la gente una gran cantidad de temas que ojalá le ayuden en un momento dado a no tomar decisiones apresuradas y que pudiera entonces contribuir a una mejor asistencia a sus hijos, sobre todo en esta época del año que claramente vamos a tener harto todavía, estamos recién partiendo y tenemos harto temas, especialmente con lo respiratorio y la fiebre. Gracias, Francisco. Muy gracias, doctor. Gracias a ti. Para usted que está en nuestra sintonía, un abrazo grandote. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar siempre pendiente de nuestro programa. www.doctorencasatv.com. Ahí puede tener mucha información, programas de radio y televisión a su disposición. Chao, nos vemos.